años atrás, el Perú vivió una etapa oscura donde nadie estaba salvo. Apagones, batidas, coches bombas, asesinatos a personas inocentes y otras atroces acciones era la cruel realidad de todos los peruanos. Eran ejecutadas por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, una organización terrorista liderada por un profesor de filosofía llamado Abimael Guzmán, creada con el objetivo de una república popular. Fue considerada como una de las agrupaciones más sanguinarias del mundo, ya que dio como resultado la muerte de más de 70.000 personas. Con la captura de su fundador, Sendero Luminoso no logró sobrevivir, dándoles la tranquilidad a millones de peruanos, pero también dejándoles una marca indeleble de dolor, tristeza y muerte. 1980. El 17 de mayo, Sendero inicia su actividad terrorista con la quema de las urnas en la localidad de Chusqui, Ayacucho. 1982. El 3 de marzo, Sendero toma por asalto la cárcel de Ayacucho, mata policías y libera a 304 terroristas. 1983. El 26 de enero, campesinos asesinan a 8 periodistas en la localidad de Uchuracay, Ayacucho, al confundirlos con senderistas. El 3 de abril, Sendero mata a 69 campesinos en la localidad de Lucanamarca. Ese año también atentó en Lima contra las instalaciones de la fábrica Bayer y el local del Partido Acción Popular, del entonces presidente Fernando Belaúnde, entre otros. 1985. En la víspera de las elecciones presidenciales que ganó Alan García, Sendero atenta contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Domingo García Rada, quien quedó gravemente herido. 1992. El 15 de febrero asesinan a la líder popular María Elena Moyano en el barrio de Villa El Salvador, sur limeño, días después de haber recibido un premio por su labor como líder popular. El 16 de julio explota coche bomba en la calle Tarata, en el barrio limeño de Miraflores, y deja 25 muertos, 17 desaparecidos y más de 200 heridos. El 12 de septiembre del mismo año detienen en Lima a Abimael Guzmán y la cúpula senderista. 1993. Abimael Guzmán anuncia el alto al fuego. 1999. Capturan a Óscar Ramírez, alias Feliciano, sucesor de Guzmán, en el liderazgo de Sendero. 2003. 29 de agosto. La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluye que entre 1980 y el año 2000 murieron unas 70.000 personas, más de la mitad a manos de Sendero. 2006. 20 de febrero. La policía mata al jefe militar de Sendero, Víctor Aponte, en la selva peruana. Aún queda libertad Artemio, el último líder histórico. 13 de octubre. Guzmán y su compañera sentimental, Elena Iparraguirre, son sentenciados a cadena perpetua por terrorismo. Los otros 10 miembros de la cúpula son condenados a 25 años de cárcel. 2008. 10 de octubre. Los remanentes de Sendero, aliados con el narcotráfico, atacan a convoy militar a Tayacaja, en la región de Huancavelica, y dejan 19 muertos, entre ellos 12 militares. 2012. 12 de febrero. El gobierno peruano anuncia la captura, gravemente herido, del camarada Artemio, con el que se elimina totalmente a la cúpula fundadora de esta agrupación terrorista. Sí, fue un grupo terrorista que se formó en la década de los 80, en la época del gobierno de Belaúnde y García. Fue un movimiento sanguinario, terrorista, que causó una profunda devastación de personas, de daños materiales muy graves al país y que generan implicancias que todavía sufrimos como sociedad. Cuyo líder principal fue Abimael Guzmán, que ahora está preso, y tanto él como su cúpula, la cúpula senderista. Y es un daño terrible como país y como nación. No, por supuesto que no, y es parte importante que conozcan, que investiguen y que lean, por supuesto que no. Hay bastante desinformación, o sea, que es lo mismo que ignorancia. No.
La ha afectado porque la ha fragmentado, de alguna manera fragmentado porque ha habido en este tema de un inicio terrorista, hubo contraataque, el Estado pateó a las poblaciones y en ese lado vieron excesos de ambos lados. Pero el iniciante fue el terrorismo como tal y creyó que el fin justificó los medios y murió mucha gente inocente. Obviamente que también hay que culpar desde el otro lado, pero fragmentó la sociedad y todavía sufrimos este tema de poder pacificarnos como país, de rondarnos y avanzar, pero nunca perdonar implica no castigar al que realmente mató a una persona. Claro. Yo creo que el país está más preparado socialmente, el país es mucho más íntegro, más democrático, más respetuoso, más cívico, hemos avanzado mucho. Creo que es irrepetible, es condenable desde cualquier punto de vista, no solamente el terrorismo, sino que cualquier ataque social, de discriminación, cualquier ataque a libertad de derechos ya tenemos que reaccionar, cualquier ataque a la libertad de prensa. Aquí somos mucho más conscientes que antes. En el terrorismo ni siquiera sabía un delincuente captura a una persona que se pasa en luz roja, una persona que roba, tenemos que cuidarnos mucho más como sociedad. Con lo cual no creo que el terrorismo tenga cabido hoy en día bajo ningún concepto. Creo que somos ya gente que busca el diálogo, que busca entender, que busca dialogar, razonar. Y sí, hay gente descontenta, pero hoy día igualmente cuando toman una calle, ¿dónde están los derechos y deberes de cada uno? Entonces ahí es donde creo que como país hemos avanzado muchísimo, tenemos una democracia mucho más estable que antes, somos respetuosos y tenemos que seguir progresando en ese camino. Bueno, primeramente yo quisiera enfatizar una cosa, preguntarles a cada uno de ustedes que son los profesionales del futuro, ¿cuánto conocen en seguridad? Yo creo que nada. Y si preguntamos a la mayoría de peruanos, los únicos que conocen de seguridad y más o menos son los militares. Porque pensamos y tenemos ese paradigma que la seguridad es un tema militar y es un tema estrictamente secreto. Y eso es mentira. A partir de los años 60 ya ha cambiado esta concepción. Antes nosotros deberíamos tener una seguridad para protegernos de un enemigo externo. A partir de los 60, el enemigo ya es interno porque está dentro de nuestra sociedad, se ha sociabilizado. ¿Y cuándo empieza la violencia en el Perú? La violencia en el Perú empieza en los años 60, con Mesa Pelada, en la cual los gobiernos de turno no le dieron ninguna importancia a estos movimientos que inicialmente se llamaron subversivos y que posteriormente y ahora los conocemos como movimientos terroristas. Bueno, en cuanto a los derechos humanos, yo creo que la Comisión de la Verdad, ahí sí hay que darle, digamos, el peso debido, ha sido clara, ¿no? En todas partes se han vulnerado los derechos humanos, tanto por parte del Estado como por parte de la misma sociedad y de los terroristas. Pero hay una cosa, y que nunca la van a reconocer, que ojalá la reconozcan. El principal responsable es el político que no estuvo preparado. ¿Por qué le echan la culpa solamente a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no le echan la culpa a los políticos, a los presidentes que no supieron establecer las estrategias adecuadas para enfrentar a un enemigo que verdaderamente estaba haciendo daño a la sociedad? Y no se puede juzgar después algo que ha pasado hace años. Hay que vivir el momento, hay que vivir el tiempo. Ahora es bien fácil agarrar y decir tú mataste, pero tú lo has vivido. ¿Sabías cómo actuaban los terroristas? ¿Sabías que si tú no lo matabas primero, ellos te iban a matar? Entonces hay que tener presente eso, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto se han vulnerado los derechos humanos. Las decisiones son estratégicas y lo primero, definir adecuadamente la amenaza. Si tú no conoces la amenaza, no puedes enfrentarla y no puedes equipar a la gente, no puedes decir quiénes van a enfrentar la amenaza. Segundo, si no hay decisión y voluntad política, tampoco se va a poder actuar adecuadamente. Y tercero, hay que preparar a la gente y tiene que haber meritocracia.
Porque si tú empleas a la gente capaz, vas a tener éxito. Pero si no empleas tu gente capaz, entonces va a suceder lo que ha sucedido y sigue sucediendo. ¿Qué está pasando en el BRAE? ¿Por qué no pueden solucionar un problema del BRAE? ¿Cuántos viven en el BRAE? 400 a 500.000 personas. 500.000 personas ponen en riesgo a 31 millones de peruanos. Entonces es algo ilógico, ¿no? Hay que actuar en forma decidida y por eso es necesario una decisión y voluntad política. El terrorismo, vivido durante la década de los 80, mantuvo sumiso bajo un clima de constante miedo, intimidación y amenaza a miles de peruanos. El clima de terror fue devastador para el Perú y tuvo efectos en el ámbito político-social. También tuvo efectos en el ámbito económico, ya que se estima que durante aquella época hubo una pérdida de más de 21.000 millones de dólares, afectando notoriamente al país. El 12 de septiembre de 1992 fue capturado Abimael Guzmán, quien hoy, preso por terrorismo, planifica el retorno de Sendero Luminoso a través de organizaciones como el Movadef y el FUDEP. La sociedad, especialmente la juventud, debe conocer acerca de todos los acontecimientos que se suscitaron en aquella época para que puedan sensibilizarse y puedan tomar conciencia de todos los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, la oscuridad de los apagones. Todo lo vivido dañó psicológicamente y física a miles de compatriotas. Todo lo vivido y sufrido por millones de peruanos no debe volverse a repetir. Todo lo vivido no debe quedar en el olvido. Terrorismo, ni olvido ni perdón.